Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el campo formativo del humano y lo comunitario, tomando como base los programas sintéticos de educación primaria correspondientes a las fases 3, 4 y 5. Este tema es fundamental para comprender cómo se organiza el aprendizaje relacionado con la identidad, el sentido de pertenencia, la vida emocional y afectiva, la convivencia, el cuerpo, la motricidad, la salud, el autocuidado, la igualdad de género, la inclusión, la interculturalidad crítica, la participación comunitaria y la construcción del proyecto de vida. Este contenido es muy importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque el campo formativo del humano y lo comunitario aparece de manera constante en los programas sintéticos y se relaciona directamente con la práctica docente, la planeación didáctica, la evaluación formativa, el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, los ejes articuladores, el trabajo con la comunidad, la convivencia escolar y la atención de situaciones reales que forman parte de la vida cotidiana. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender este campo de una manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales, reconocer su continuidad en las distintas fases de primaria y analizar cómo podría aparecer en una pregunta de examen. El campo formativo del humano y lo comunitario no debe estudiarse como si fuera únicamente educación física, educación socioemocional o convivencia escolar. Su sentido es mucho más amplio. Los programas sintéticos señalan que este campo reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad mediante un proceso dinámico y continuo de construcción personal y social y de participación auténtica en un espacio donde toda persona desde sus primeros años pueda acceder a una vida digna, justa y solidaria, contribuyendo al bienestar común. Esto quiere decir que el campo no se limita al cuerpo, al movimiento o a las emociones de manera aislada. Su objeto de aprendizaje son las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permiten favorecer progresivamente la construcción de la identidad, el sentido de pertenencia a diversos grupos, la conciencia de interdependencia, la conexión emocional y el compromiso ético para la satisfacción de necesidades humanas. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del campo formativo del humano y lo comunitario. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran identidad personal, identidad colectiva, sentido de pertenencia, comunidad, vida digna, bienestar, experiencias motrices, experiencias socioafectivas, experiencias creativas, vida emocional, afectividad, convivencia, cuidado de la salud, cuerpo, motricidad, autocuidado, interdependencia, ayuda mutua, reciprocidad, diálogo de saberes, proyecto de vida, inclusión, igualdad de género, interculturalidad crítica, vida saludable, autonomía, seguridad, confianza, participación comunitaria y buen vivir. Estas palabras son importantes porque este campo busca que niñas, niños y adolescentes se conozcan a sí mismos, reconozcan a las demás personas, comprendan su vida emocional y afectiva, cuiden su salud individual y comunitaria, analicen situaciones reales de su vida cotidiana y participen en la construcción de soluciones desde la familia, la escuela y la comunidad. El documento también señala que este campo utiliza el análisis de situaciones reales para favorecer el desarrollo y el enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo de saberes para valorar la diversidad. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos.
En muchos casos, las preguntas no pedirán solamente que recuerdes qué es el campo formativo del humano y lo comunitario. Pueden presentar una situación escolar donde deba reconocer si se está promoviendo la identidad, el sentido de pertenencia, la convivencia pacífica, la expresión emocional, el cuidado del cuerpo, la salud, la motricidad, la igualdad de género, la inclusión, la toma de decisiones, la solución de problemas o el vínculo entre familia, escuela y comunidad. Por eso, al estudiar este tema, la recomendación principal es no reducirlo a actividades físicas, dinámicas de integración o ejercicios de convivencia. En el enfoque de los programas sintéticos, este campo permite que las y los estudiantes exploren, comprendan, reflexionen e intervengan de acuerdo con sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas relacionadas con la vida saludable, la inclusión, la igualdad de género y la interculturalidad crítica. También busca que comprendan que sus acciones influyen en el buen vivir. También es importante observar la continuidad entre fases. En la fase 3, correspondiente a primero y segundo de primaria, el campo se centra en que niñas y niños se reconozcan como parte de una comunidad. La comunidad se entiende como el lugar donde viven, donde está la escuela y donde existen diversas prácticas, valores, lenguas, historias y formas de convivencia. En esta fase se promueve el autoconocimiento, el autocuidado, el conocimiento del cuerpo, la expresión de emociones, la alimentación saludable, el descanso, la hidratación, la actividad física, la perspectiva de género, la diversidad y la interculturalidad. En la fase 4, correspondiente a tercero y cuarto de primaria, se fortalece la relación entre identidad, convivencia, cuerpo, salud, motricidad, participación y comunidad. Las y los estudiantes avanzan en el reconocimiento de sus necesidades y características, en la construcción de su proyecto de vida, en el análisis de los efectos de cambios sociales, culturales y de salud, en la equidad de género en la familia, la escuela y la comunidad, en los estilos de vida activos y saludables, en la toma de decisiones y en el reconocimiento de riesgos y consecuencias de sus acciones. En la fase 5, correspondiente a quinto y sexto de primaria, el campo profundiza en temas que preparan a niñas y niños para transitar hacia la secundaria con mayor autonomía, conciencia de sí, responsabilidad y participación comunitaria. Se abordan contenidos como las familias como espacios para el desarrollo del sentido de pertenencia y autonomía, las alternativas ante conflictos y problemas de la vida en comunidad, la escuela como ventana hacia el futuro, la comunidad como espacio para el aprendizaje y el bienestar común, la construcción del proyecto de vida, la educación integral en sexualidad, la equidad de género, los estilos de vida activos y saludables, las acciones individuales que repercuten en la salud, el sentido de comunidad y la toma de decisiones creativas ante problemas de la vida. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del campo formativo de lo humano y lo comunitario, revisando sus finalidades, su evolución en las fases de primaria, sus contenidos más representativos y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del campo formativo de lo humano y lo comunitario, tomando como base los programas sintéticos de primaria en sus fases 3, 4 y 5. Este campo debe estudiarse como una forma de comprender la relación entre la persona, su cuerpo, sus emociones, sus vínculos, sus decisiones, su comunidad y su participación en la construcción del bienestar común. No se trata únicamente de moverse, convivir o hablar de emociones, se trata de reconocer cómo niñas, niños y adolescentes construyen identidad, autonomía, sentido de pertenencia, autocuidado, convivencia y compromiso con la vida comunitaria. El campo reconoce al ser humano como parte de una comunidad. La primera idea clave es que de lo humano y lo comunitario parte de una visión integral de la persona. Niñas, niños y adolescentes no aprenden únicamente desde lo cognitivo. También aprenden desde el cuerpo, las emociones, la convivencia, la participación, el movimiento, la creatividad, el cuidado de sí y el cuidado de las demás personas. Este campo reconoce que toda persona se construye en relación con otras. La identidad no se forma de manera aislada, sino en la familia, la escuela, los grupos de pertenencia, las experiencias cotidianas y la comunidad. Por eso, hablar de lo humano implica hablar de la vida personal, pero también de lo comunitario. Los vínculos, la reciprocidad, la ayuda mutua, el respeto, la convivencia y el bienestar común. Clave para el examen. Si un reactivo presenta situaciones relacionadas con identidad, pertenencia, emociones, cuerpo, salud,
convivencia, participación, cuidado de sí o vida comunitaria. Probablemente está evaluando este campo. No lo reduzca solo a educación física o educación socioemocional. Su objeto de aprendizaje integra experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas. El objeto de aprendizaje de este campo se relaciona con experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas. Esta idea es muy importante porque muestra que el aprendizaje no ocurre en una sola dimensión. Lo cognitivo se relaciona con comprender, reflexionar, tomar decisiones y analizar situaciones. Lo motriz se relaciona con el movimiento, el cuerpo, la coordinación, las capacidades físicas y la interacción corporal. Lo socioafectivo se vincula con emociones, afectos, relaciones, convivencia, empatía y cuidado. Lo creativo permite imaginar, proponer soluciones, expresarse y participar de manera activa en situaciones de la vida cotidiana. Este campo busca que esas dimensiones no se trabajen separadas. Por ejemplo, un juego cooperativo puede desarrollar movimiento, pero también convivencia, acuerdos, respeto, toma de decisiones y reconocimiento de las capacidades propias y de otras personas. Clave para el examen. Si una opción plantea que el campo se centra únicamente en actividad física, queda incompleta. La respuesta adecuada debe integrar cuerpo, emociones, pensamiento, creatividad, convivencia y comunidad. Las finalidades del campo orientan el desarrollo integral. Las finalidades del campo formativo de lo humano y lo comunitario pueden organizarse en varias ideas centrales. Primero, favorecer la construcción de la identidad personal y colectiva para que niñas, niños y adolescentes reconozcan quiénes son, qué los caracteriza, a qué grupos pertenecen y cómo se relacionan con las demás personas. Segundo, fortalecer el sentido de pertenencia a la familia, la escuela, la comunidad y otros grupos, reconociendo que cada persona participa en espacios donde se comparten prácticas, valores, responsabilidades y formas de vida. Tercero, promover el cuidado de la salud, el autocuidado y la vida saludable, no solo como responsabilidad individual, sino como práctica que también se construye en la familia, la escuela y la comunidad. Cuarto, desarrollar la convivencia, la cooperación, la empatía, el diálogo, la toma de acuerdos y la resolución de conflictos desde una perspectiva formativa. Quinto, impulsar la participación comunitaria y el compromiso con el bienestar común, entendiendo que las acciones individuales también influyen en otras personas. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por finalidades del campo, piensa en identidad, pertenencia, cuerpo, salud, emociones, convivencia, autonomía, participación y bienestar común. En fase 3 se parte de la comunidad cercana. En la fase 3, correspondiente a primero y segundo de primaria, el campo parte de lo más cercano para niñas y niños, la familia, la escuela, la comunidad, el cuerpo, las emociones, el juego, los hábitos, las relaciones y las necesidades humanas. Uno de los contenidos centrales es la comunidad como el espacio en el que se vive y se encuentra en la escuela. Esto permite que niñas y niños reconozcan que su escuela no está separada del lugar donde viven, sino que forma parte de un entorno con personas, actividades, historias, necesidades, cuidados, problemas y posibilidades de mejora. También se abordan contenidos como actitudes y prácticas entre hombres y mujeres en la familia, la escuela y la comunidad, efectos de la pandemia en las familias y la escuela, historia personal y familiar, sentido de pertenencia, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, construcción del proyecto de vida, educación integral en sexualidad, capacidades motrices, estilos de vida activos y saludables, interacción motriz, acciones individuales para conservar y mejorar la salud, sentido de comunidad, situaciones de riesgo social, apoyos mutuos, afectos y bienestar. Clave para el examen. Si el caso presenta a estudiantes de primero o segundo reconociendo su comunidad, identificando emociones, cuidando su cuerpo, participando en juegos cooperativos, dialogando sobre su familia o reconociendo hábitos saludables. Piensa en fase 3 de este campo. En fase 3 se construyen bases de identidad, cuerpo y convivencia. En esta fase, niñas y niños comienzan a reconocer sus características personales, sus gustos, sus necesidades, sus emociones y sus formas de relacionarse. Esto es fundamental para la construcción de identidad y autoestima, pero también para aprender a convivir. El cuerpo aparece como un punto de partida muy importante. A través del movimiento, los juegos,
la exploración y la participación con otros niñas y niños reconocen posibilidades motrices, capacidades, límites, cuidados y hábitos que favorecen su bienestar. También aprenden que la salud se relaciona con alimentación, hidratación, descanso, higiene, actividad física y prevención de riesgos. La convivencia se trabaja desde situaciones concretas. Compartir materiales, respetar turnos, escuchar, colaborar, pedir ayuda, apoyar a otros, expresar desacuerdos y participar en acuerdos. La idea no es que memoricen reglas, sino que vivan experiencias donde comprendan la importancia del cuidado mutuo. Clave para el examen. Si una opción propone trabajar convivencia solo mediante sermones o reglas memorizadas, cuidado. En este campo, la convivencia se aprende mediante experiencias, diálogo, acuerdos, juego, cooperación y reflexión. En fase 4 se fortalece la autonomía, el reconocimiento de sí y la participación. En la fase 4, correspondiente a tercero y cuarto de primaria, el campo avanza hacia una comprensión más amplia de las necesidades, características, emociones, relaciones y decisiones de niñas y niños. Ya no se trata solo de reconocer el entorno cercano, sino de analizar cómo participan en él y cómo sus acciones influyen en la convivencia y el bienestar. En esta fase aparecen contenidos como la comunidad, como el espacio en el que se vive y se encuentra la escuela. Las familias como espacio de protección, cuidado, afecto y sustento, entendimiento mutuo en la escuela como espacio de convivencia, colaboración y aprendizaje, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. Construcción del proyecto de vida, equidad de género en las familias, la escuela y la comunidad, educación integral en sexualidad, reconocimiento de necesidades y características propias y de las demás personas, sentido de pertenencia, capacidades y habilidades motrices, estilos de vida activos y saludables, interacción motriz, hábitos saludables, higiene, situaciones de riesgo social y afectos y bienestar. Esto muestra una progresión importante. Las y los estudiantes empiezan a comprender con mayor profundidad quiénes son, cómo se relacionan, qué necesitan, qué pueden aportar y cómo pueden participar en el cuidado de su bienestar y el de la comunidad. Clave para el examen. Si el reactivo presenta estudiantes de tercero o cuarto analizando convivencia, equidad de género, hábitos saludables, necesidades personales, interacción motriz o sentido de pertenencia. Piensa en fase 4. En fase 4, la familia, la escuela y la comunidad se analizan como espacios de cuidado. Un aspecto importante de fase 4 es que se reconoce a las familias como espacios de protección, cuidado, afecto y sustento. Esto no significa idealizar a todas las familias ni pensar que todas son iguales. Más bien, permite analizar la diversidad familiar y reconocer que las relaciones de cuidado, afecto y apoyo son fundamentales para el desarrollo personal. La escuela también aparece como espacio de convivencia, colaboración y aprendizaje. Esto significa que no es solo un lugar donde se reciben contenidos, sino un espacio donde se construyen vínculos, se practican acuerdos, se aprende a participar y se fortalece el sentido de pertenencia. La comunidad, por su parte, se entiende como un espacio donde las personas comparten necesidades, responsabilidades, formas de organización y posibilidades de bienestar. De esta manera, el campo invita a relacionar lo que ocurre en la vida personal con lo que ocurre en la vida colectiva. Clave para el examen. Si un caso habla de escuela, familia y comunidad como espacios de protección, convivencia, colaboración, aprendizaje o bienestar, se vincula directamente con este campo. La equidad de género se trabaja desde la vida cotidiana. El campo aborda la equidad de género en la familia, la escuela y la comunidad. Esto permite que las y los estudiantes identifiquen prácticas, roles, expectativas o formas de trato que pueden generar desigualdad entre mujeres y hombres. En fase 3, este tema se acerca desde actitudes y prácticas que prevalecen entre hombres y mujeres en los espacios cercanos. En fase 4, se profundiza en la equidad de género en la familia, la escuela y la comunidad. En fase 5, el tema aparece con mayor fuerza como equidad de género y se relaciona con decisiones, convivencia, proyecto de vida, derechos y participación. Lo importante es que el tema no se quede en frases generales. Debe analizarse desde situaciones concretas, distribución de responsabilidades, participación en juegos, expectativas sobre actividades, formas de trato,
comentarios, estereotipos o decisiones que limitan oportunidades. Clave para el examen: si un reactivo menciona estereotipos de género, participación desigual, actividades asignadas por ser niña o niño o acuerdos para favorecer trato equitativo. Piensa en este campo y en el eje de igualdad de género. La educación integral en sexualidad se trabaja desde el cuidado, el respeto y la responsabilidad. La educación integral en sexualidad aparece dentro de este campo en las distintas fases de primaria. No debe entenderse como un tema aislado ni exclusivamente biológico. Se relaciona con el conocimiento del cuerpo, el autocuidado, la dignidad, el respeto, los límites, las relaciones, la igualdad, la prevención de riesgos y la toma de decisiones. En los primeros grados puede vincularse con reconocimiento del cuerpo, cuidado, límites personales y respeto. En grados posteriores se amplía hacia cambios físicos y emocionales, relaciones respetuosas, prevención, equidad de género, autonomía progresiva y responsabilidad. Para el examen es importante evitar opciones que traten este tema desde el miedo, el silencio o la censura. El enfoque debe ser formativo, respetuoso, gradual, pertinente a la edad y centrado en el cuidado integral. Clave para el examen: si el caso menciona cuerpo, límites, autocuidado, respeto, cambios, prevención o relaciones responsables, puede vincularse con educación integral en sexualidad dentro de lo humano y lo comunitario. La motricidad tiene sentido formativo, no solo físico. La motricidad en este campo no se limita a correr, saltar o hacer ejercicio. Se relaciona con capacidades, habilidades, destrezas, interacción, pensamiento lúdico, creatividad, estrategia, expresión corporal, cooperación y toma de decisiones. En fase 3 aparecen capacidades y habilidades motrices, estilos de vida activos y saludables, pensamiento lúdico, divergente y creativo, e interacción motriz. En fase 4 se habla de capacidades y habilidades motrices, posibilidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación, estilos de vida activos y saludables, pensamiento lúdico, estratégico y creativo e interacción motriz. En fase 5 se profundiza con capacidades, habilidades y destrezas motrices, potencialidades cognitivas, expresivas, motrices creativas y de relación, estilos de vida activos y saludables, interacción motriz y toma de decisiones ante problemas de la vida. Esto muestra que el movimiento ayuda a construir pensamiento, convivencia, creatividad, cooperación y bienestar. Clave para el examen: si una opción reduce la motricidad a rendimiento físico o competencia individual, cuidado. En este campo, la motricidad también favorece la colaboración, expresión, toma de decisiones, inclusión, cuidado y bienestar. En fase 5 se fortalece la autonomía y el proyecto de vida. En la fase 5, correspondiente a quinto y sexto de primaria, el campo profundiza en la autonomía, la toma de decisiones, la convivencia, el proyecto de vida y la participación comunitaria. Las y los estudiantes se preparan para transitar hacia la secundaria con mayor conciencia de sí mismos, de sus relaciones y de su papel en la comunidad. Los contenidos de fase 5 incluyen las familias como espacio para el desarrollo del sentido de pertenencia y autonomía, alternativas ante conflictos y problemas de la vida en la comunidad, la escuela como ventana hacia el futuro, la comunidad como espacio para el aprendizaje y el bienestar común, formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, construcción del proyecto de vida, educación integral en sexualidad, equidad de género, capacidades, habilidades y destrezas motrices, potencialidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación, estilos de vida activos y saludables, interacción motriz, acciones individuales que repercuten en la conservación y mejora de la salud, sentido de comunidad y satisfacción de necesidades humanas y toma de decisiones y creatividad ante problemas de la vida. Aquí el campo adquiere una profundidad especial, invita a pensar el presente y el futuro, reconocer posibilidades, tomar decisiones, participar en soluciones y fortalecer el bienestar común. Clave para el examen: si un reactivo presenta a estudiantes de quinto o sexto reflexionando sobre proyecto de vida, autonomía, conflictos comunitarios, bienestar común, toma de decisiones o transición hacia el futuro. Piensa en fase 5. La comunidad es espacio de aprendizaje y bienestar común. Uno de los aportes más importantes de este campo es reconocer que la comunidad no es solo el contexto donde ocurre el aprendizaje, también es un espacio de aprendizaje.
En la comunidad se observan necesidades, problemas, saberes, prácticas, relaciones, apoyos, conflictos, soluciones y formas de organización. Cuando las y los estudiantes analizan un problema de su comunidad, reconocen una necesidad colectiva, proponen alternativas, participan en acuerdos o desarrollan acciones de apoyo mutuo, están aprendiendo desde este campo. Esto se relaciona directamente con la nueva escuela mexicana, porque coloca a la comunidad como un referente central para contextualizar los contenidos y para formar personas capaces de contribuir al bienestar común. Clave para el examen. Si el reactivo menciona comunidad como espacio de aprendizaje, bienestar común, ayuda mutua, reciprocidad o participación, se relaciona con de lo humano y lo comunitario. El campo se vincula con varios ejes articuladores. Este campo se relaciona fuertemente con vida saludable porque aborda cuerpo, salud, alimentación, actividad física, higiene, autocuidado, descanso, bienestar y prevención. También se vincula con inclusión porque reconoce necesidades, características, capacidades, formas de participación y apoyos mutuos en el aula diversa. Se relaciona con igualdad de género porque analiza prácticas y estereotipos que afectan la vida familiar, escolar y comunitaria. Se conecta con interculturalidad crítica, porque reconoce saberes, prácticas, identidades y formas de vida de la comunidad. Y se vincula con pensamiento crítico, porque invita a analizar problemas reales, tomar decisiones y proponer alternativas. Clave para el examen. Si el caso integra salud, identidad, convivencia, género, inclusión y comunidad, puede estar combinando este campo con varios ejes articuladores. Recuerda, el campo organiza los saberes y experiencias. Los ejes orientan la mirada formativa. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es no reducir de lo humano y lo comunitario a educación física o educación socioemocional. Este campo integra identidad, cuerpo, emociones, convivencia, salud, motricidad, creatividad, familia, escuela, comunidad, autonomía y bienestar común. El segundo consejo es estudiar las palabras clave, identidad, pertenencia, comunidad, salud, autocuidado, motricidad, emociones, afectos, convivencia, equidad de género, educación integral en sexualidad, proyecto de vida, toma de decisiones y bienestar. El tercer consejo es ubicar la progresión por fases. Fase 3, parte de la comunidad cercana, el cuerpo, los hábitos, las emociones, el juego y el cuidado. Fase 4, profundiza en necesidades, características, familia, escuela, equidad de género, hábitos saludables, riesgos y convivencia. Fase 5, fortalece autonomía, proyecto de vida, conflictos comunitarios, bienestar común, toma de decisiones y transición hacia el futuro. El cuarto consejo es analizar los casos desde la pregunta ¿qué dimensión se está trabajando? Si el caso habla de identidad o pertenencia, piensa en el desarrollo personal y comunitario. Si habla de cuerpo, movimiento y salud, piensa en motricidad y vida saludable. Si habla de emociones y vínculos, piensa en lo socioafectivo. Si habla de problemas comunitarios y soluciones, piensa en participación y bienestar común. El quinto consejo es cuidar distractores que presenten este campo como competencia deportiva, control de conducta o actividades de integración sin reflexión. El enfoque correcto exige experiencias significativas, participación, cuidado, diálogo, inclusión, toma de decisiones y relación con la comunidad. En síntesis, el campo formativo del humano y lo comunitario busca que niñas, niños y adolescentes se reconozcan como personas valiosas, construyan identidad, cuiden su cuerpo y su salud, expresen emociones, convivan con respeto, desarrollen sus capacidades motrices, participen en su comunidad, tomen decisiones responsables y contribuyan al bienestar común. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el campo formativo de lo humano y lo comunitario es fundamental para comprender cómo niñas, niños y adolescentes construyen su identidad, reconocen sus emociones, cuidan su cuerpo, fortalecen sus vínculos, participan en su comunidad y toman decisiones orientadas al bienestar personal y colectivo. La idea central de este campo es muy clara. No se trata únicamente de educación física, educación socioemocional o convivencia escolar. Es un campo integrado que reconoce a la persona como un ser corporal, emocional, social, creativo y comunitario. Por eso sus contenidos se relacionan con la identidad personal y colectiva, el sentido de pertenencia,
la vida saludable, la motricidad, la afectividad, la igualdad de género, la educación integral en sexualidad, el proyecto de vida, la toma de decisiones y la participación en la comunidad. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave de lo humano y lo comunitario: identidad personal, identidad colectiva, sentido de pertenencia, comunidad, familia, escuela, bienestar común, cuerpo, motricidad, salud, autocuidado, vida saludable, emociones, afectos, convivencia, diálogo, cooperación, ayuda mutua, reciprocidad, inclusión, igualdad de género, educación integral en sexualidad, proyecto de vida, autonomía, toma de decisiones, creatividad, participación comunitaria y buen vivir. También recuerda la progresión por fases. En la fase 3, correspondiente a primero y segundo de primaria, el campo parte de lo cercano: la familia, la escuela, la comunidad, el cuerpo, los hábitos, las emociones, el juego y el cuidado. Aquí la clave es que niñas y niños comiencen a reconocerse como parte de una comunidad, identifiquen sus características, expresen emociones, participen en juegos y experiencias motrices y comprendan que sus acciones pueden favorecer su salud y la convivencia. En la fase 4, correspondiente a tercero y cuarto de primaria, se profundiza en el reconocimiento de las necesidades y características propias y de las demás personas, las familias como espacios de protección, la escuela como espacio de convivencia y aprendizaje, la equidad de género, la educación integral en sexualidad, las capacidades motrices, los estilos de vida activos y saludables, los hábitos de higiene, las situaciones de riesgo y los afectos. En esta fase, las y los estudiantes avanzan hacia una mayor comprensión de sí mismos y de su participación en los espacios donde conviven. En la fase 5, correspondiente a quinto y sexto de primaria, el campo fortalece la autonomía, el proyecto de vida, la toma de decisiones y la participación comunitaria. Aparecen con más fuerza contenidos como las familias y el sentido de pertenencia, alternativas ante conflictos y problemas de la comunidad, la escuela como ventana hacia el futuro, la comunidad como espacio para el aprendizaje y el bienestar común, la equidad de género, la educación integral en sexualidad, los estilos de vida activos y saludables, las acciones individuales que repercuten en la salud y la creatividad ante problemas de la vida. Una distinción muy importante para el examen es esta: el movimiento corporal no se trabaja solo como rendimiento físico, sino como una experiencia que puede favorecer la cooperación, la expresión, la confianza, la toma de decisiones, el reconocimiento de capacidades, la inclusión y el bienestar. Del mismo modo, las emociones no se abordan solo para controlar conductas, sino para comprender la vida afectiva, fortalecer los vínculos y construir mejores formas de convivencia. También recuerda que este campo se relaciona con varios ejes articuladores, se vincula con vida saludable cuando se habla de autocuidado, cuerpo, salud, alimentación, higiene, descanso y actividad física. Se conecta con inclusión cuando se reconocen distintas capacidades, necesidades y formas de participación. Se relaciona con igualdad de género cuando se analizan estereotipos, roles o desigualdades en la familia, la escuela y la comunidad. Y se vincula con interculturalidad crítica cuando se reconocen formas de vida, saberes, prácticas comunitarias e identidades diversas. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. De lo humano y lo comunitario busca formar estudiantes capaces de conocerse, cuidarse, convivir, participar, decidir y contribuir al bienestar común desde su cuerpo, sus emociones, sus relaciones y su comunidad. No se trata solo de hacer actividades físicas o hablar de valores. Se trata de vivir experiencias significativas que ayuden a construir identidad, autonomía, salud, respeto, solidaridad y compromiso con los demás. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el campo formativo de lo humano y lo comunitario te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos,